Buen día a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Alejandro Soler y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Emprendedores. Hoy contamos con una destacada diseñadora de modas y diseñadora gráfica, quien fundó Recicle Colombia, Eco Vintage y el Jardín de Emily, creando innovadores diseños de moda a través de reciclaje de sombrillas y otros elementos en Villa de Leyva. Con ustedes, Salomé Gómez Lee. Buen día para todos, Salomé, y bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias, Alejandro. Un saludo para todos. Para mí es un placer poder estar compartiendo estos momentos con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salomé. Y bueno, me gustaría que le contaras a los oyentes de qué tratan tus tres emprendimientos. No sé si te parece bien que empecemos por Eco Vintage. Y bueno, después pasamos a los demás emprendimientos para que nos cuentes un poco acerca de ellos. Bueno, pues entonces me indicaría en el momento donde uno asume un proceso de creación para innovar. Entonces, Eco Vintage nace del recorrido que se ha hecho alrededor del manejo de los residuos sólidos. Sí. Este proceso fue pues muy interesante y se concretó inmediatamente que se ve la posibilidad de usar o de reusar un textil que sale con mucha frecuencia en todos los hogares y es la sombrilla, que viene con un textil que en la mayoría de las veces está en muy buen estado. Entonces, esta idea fue madurándose poco a poco en la medida que se iba descartando, llevando a un proceso de reciclaje las sombrillas que salían de la casa. Y en una de esas vueltas y esas reuniones que uno encuentra en Villa de Leyva tan interesantes, estuve con un grupo de artesanas en un taller de Artesanías de Colombia, que ustedes saben pues que ellos hacen unos procesos interesantes con las comunidades. Sí. Entonces nos invitaban a eso, a desarrollar una propuesta de diseño, a innovar en las prendas que se estaban diseñando, que se estaban pensando desarrollar. Entonces yo vi muy claramente el potencial que tienen los textiles que salen de las sombrillas y comencé ya a hacer mis primeros dibujos de lo que podría ser una capa hecha con tela de sombrillas. Con tela de sombrillas. Claro. Y bueno, ¿por qué iniciaste este proyecto precisamente en Villa de Leyva? ¿Por qué crees que es una buena plaza y de qué manera trabajas con los recicladores del municipio para hacer este proyecto? Pues Villa de Leyva, para todos los que la conocemos y los que desean llegar algún día a este bello sitio, pues tiene un efecto en cada persona y tiene esa atracción poderosa. Nosotros como familia hemos estado viviendo en el 99 y nos habíamos proyectado a volver y pues sí, realmente pasaron más o menos unos 16, 18 años y volvimos. Y ya estando allí, pues empieza uno a ubicarse dentro de la cotidianidad y dentro de las actividades que se mantienen todo el tiempo, pues como en ese desarrollo cultural y en ese potencial de estar aprendiendo y compartiendo con la comunidad. Entonces, pues en ese instante fue pues el momento de volver a retomar el tema de sentémonos nuevamente a hacer diseño y maduremos una propuesta. Entonces ahí, pues ya con más firmeza, pues hice un traslado a Villa de Leyva, ya pues de pensar en hacer un montaje, un establecimiento público, un sitio donde poder compartir lo que uno está ofreciendo y lo que quiere vender y lo que quiere comercializar y entonces pues ya ahí fui viendo dónde consigo, cuál es el recurso para tener estos textiles y empecé a hablar con Claudia Peña, que muchos la conocemos, que es
está a cargo de Reciclavilla, y con ella comenzamos. Con ella, pues al contarle pues este proceso, esta iniciativa de querer participar, de montar este producto y de tener además la posibilidad de poder pensar en que hay una pasarela propia del municipio que se llama Tejiendo Moda. Sí. Entonces, pues ya empecé a asegurar que tuviera el material para poder garantizar ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo del producto, sostenerlo, y para Claudia, que fue la primera, pues fue toda una novedad, y también fui conociendo a través de ella pues cómo se organizan los colaboradores ambientales en Villa de Leyva, cómo trabajan, cómo se distribuyen el espacio, el municipio, para hacer esa recolección que para ellos es tan importante, pero sobre todo para nosotros. Para ustedes, ellos, claro, ¿no? completamente. Es una responsabilidad que nos corresponde a todos, pero pues nos están prestando ese servicio. Entonces, pues el recurso estaba muy cercano, ¿no? Estaba todo muy a la mano. Pensaba un poco era qué tanto se consiguen sombrillas aquí en Villa de Leyva. Si uno ve pues que la frecuencia es más de protección solar, pero no tanto porque esté lloviendo todo el tiempo, pero pues sí, por sorpresa y con mucho agrado vi que sí se consiguen las sombrillas allá. En Villa de Leyva, increíble. Permanentemente. Claro, completamente. Y bueno, ¿y cómo organizaste o cómo organizas ese equipo de trabajo y quiénes son las personas que te colaboran a hacer esta, digámoslo así, esta recolección? Ellos cómo trabajan en ese proceso, o sea, cuál es su proceso de recolección para posteriormente convertir estos elementos que son las sombrillas en prendas. Bueno, pues ahí empecé realmente con ellos a ver cuál era su disponibilidad y cuál era su interés. Empecé a conocerlos, a acercarme a ellos, a entender más cómo son las organizaciones, cuántas personas las componen. Y para mantenernos todos conectados y activos durante el año, pues propuse como una entrega de sombrillas 3 veces al año. Porque pues estas sombrillas al recibirse, pues yo las compro, yo las estoy comprando. Al recibirlas de ellos me las entregan completas, vienen con los herrajes, vienen completamente como las desechan las personas. Y ahí fue la motivación que yo quería que se mantuviera en ellos, era que toda la cadena de desbaratado y del proceso de lavado y todo eso, pues se llegue a realizar con ellos, pero ellos tienen sus propias funciones y su tiempo casi que está copado en su trabajo de hacer su recuperación y sus labores cotidianas de su vida normal. De su vida normal, claro. Entonces, ya ahí empecé a ver cuál podría ser un segundo nicho o grupo humano para poderlo vincular. Entonces, pues estoy precisamente tratando de fortalecer esa cadena porque pues pensaba en los jóvenes, pero ahí también no ha sido fácil concretar unos grupos de jóvenes. Para esto participé más o menos unos 3 meses. En Villa de Leyva está el mercado campesino y me vinculé unos 3 meses dentro del mercado para poder despertar un poco de curiosidad de encontrar en ese espacio unos momentos como de integrar otro segundo grupo que se ubicara y se motivara para el proceso de desbaratado. Claro. En estos ensayos, pues obviamente el proceso no para, entonces si aparecen o no los grupos o el apoyo humano, igual hay que hacerlo porque si no, pues no se trata de acumular un material, sino de que fluya ese material y se empiece a diversificar con los diseños de las diferentes prendas. Pero en este momento, el punto más importante de lo que les cuento fue haber sido invitada a formar parte de la pasarela, como les cuento,
que se llama Villa de Leyva Tejiendo Moda. Es una muestra artesanal que viene haciéndose unos 11 años. Entonces esto agilizó el proceso. Uno sabe que realmente esos retos hacen que uno concrete las ideas y pues salió la primera colección. Y así salió la primera colección. Eso fue más o menos en el año 2016. 2016, claro. Sí. Claro, genial. Y bueno, yo te iba a preguntar, ¿y cuántas sombrillas tú necesitas para crear una prenda? ¿Y de qué manera usas los diferentes materiales que la componen pues, para crear tus productos? Eso me parece muy curioso y muy interesante. Pues este desarrollo de posicionarse uno ya en un tema de lanzar una colección exige un aprendizaje. No es así como que uno amaneció inspirado y entonces vamos a ver hoy qué se me ocurre, ¿no? Entonces el tema fue ubicándose concretamente en esa similitud que tiene el textil, su movimiento, el sonido, su movimiento es muy importante porque pues este textil al ser casi como tan volátil, como que se mueve muy fácilmente, lo llevaba a que las creaciones parecieran como si volaran. Entonces, ahí en ese instante es donde nace la inspiración y me acerco directamente a un nombre que se ubica como el punto que jala a que una colección tenga una historia, y ese nombre estuvo muy relacionado ya con un ballet que tuvo un nombre muy lindo que se llamó Coppelia. ¿Por qué Coppelia? Por esa sutileza, por esa innovación del ballet, por esa fluidez de los movimientos y por el momento donde se desarrolló el ballet en el tiempo. Y ahí entra uno un poco como a enriquecer esa historia. Entonces ahí va llenándose uno realmente de motivos para que esas prendas maduren. Entonces maduran, aparece la capa, pero la capa va madurando, entonces una capa se hace con una sombrilla, se le hace una caperuza o se le hace un cuello en lana o se le pueden hacer unas instalaciones en crochet entonces uno vaya desarrollando cuál va a ser el estilo que va a tener esa historia o cuáles son los colores o cuáles son las técnicas. Entonces esa primera colección fue muy valiosa porque fue como juntar toda la motivación sin tener muy claro todavía cuál iba a ser el rumbo que iba a tomar esa puesta en escena de lo que se llama Coppelia, que es la colección. Claro, genial. Que se presenta. Entonces, ya con el tiempo, el segundo año vuelve otra vez la oportunidad, pero el producto ya va madurado, entonces uno ya va pasando a pensar en las prendas de la mujer, entonces ya uno dice vamos a hacer unas faldas que se adecuan muy fácilmente a la forma de una sombrilla, pero entonces ya uno empieza a pensar qué más le agrego que enriquezca esta propuesta, esta falda, claro. estos colores, sobre todo el potencial que tienen las sombrillas con esos estampados tan versátiles de muchos colores. Las sombrillas tienen pues las sombrillas se diferencian en 4 tamaños esencialmente. Entonces uno ya va también haciendo un análisis de cuál es el potencial de cada tamaño y cómo aprovechar al máximo el tamaño. Entonces ya uno empieza ya a trabajar con una programación y aprovechamiento del textil. Y sumado a eso sigue la historia, ¿no? Porque pues la historia sigue basada en esa inspiración de Coppelia. Sí. Coppelia, pues para muchos que ya lo hemos compartido en Villa de Leyva, fue un punto muy valioso para unas tertulias que se organizan